Bienvenida a Fuera de Micrófono, Paloma del Río. Muchas gracias, bien hallado, Javier. Han pasado años y sigues igual. Te veo en plena forma. Sí, físicamente me cuido mucho, intelectualmente también me cuido mucho. Así que haciendo, leyendo, siguiendo los deportes ahora como espectadora. Pero sí. Bien. Yo creo que la curiosidad, aunque te jubiles, no la pierdes. Hay que seguir dando pedales, ¿no? Para que la bici se mantenga, ¿no? Sí. Yo creo que la vida es movimiento. Movimiento de cabeza y movimiento de cuerpo. Entonces hay que, a pesar de que cueste trabajo, porque a veces da la pereza de no ir al gimnasio, a salir a caminar, bueno, cada uno los deportes que haga, o el ejercicio, no deporte de élite, pero sí ejercicio físico. Y a veces cuesta porque hace frío, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque el cuerpo lo necesita. Es que si no hay desgaste de materiales, y eso sí que no perdona. Han sido muchos años, todo el mundo recuerda tu voz, sobre todo en las retransmisiones, las narraciones de todos los deportes, digamos, no sé si es la palabra más adecuada, pero minoritarios. Tú dejas de tu última retransmisión, y si me equivoco me corriges, fue el 5, fue en septiembre, para no meter la pata, en septiembre del 2023, en el Campeonato del Mundo de Valencia, en gimnasia rítmica. Sí, ¿no? Eso es. Esa fue la última... esa fue el mundial. ¿Cómo lo recuerdas? Porque yo viendo imágenes y tal, ahí hasta una gran ovación. Bueno, es que fue una salida de madre, ¿no? De cuidado. Porque es verdad que yo ya me iba a jubilar, me jubilaba unos días después, en septiembre. Sí. Y Almudena, Cici y yo sabíamos que era la última. Entonces preparamos ese verano el mundial, porque además era un mundial de los que son clave para la participación en los Juegos Olímpicos. Es el mundial previo a unos Juegos Olímpicos, esto es agosto del 23, en un año había Juegos de París y faltaba la clasificación de muchas gimnastas. Entonces era importantísimo, el mundial previo a unos Juegos Olímpicos es importantísimo. Porque todo el mundo busca las plazas, y entonces lo habíamos preparado muy bien, quienes estaban ya clasificadas anteriormente, en fin. Había mucha materia que tratar y queríamos que saliera bien, y además era en España, que esto siempre le da un plus porque los aficionados, especialmente las mujeres aficionadas a la gimnasia rítmica en España, llenan los pabellones allá donde los haya. Y lo habíamos preparado muy bien. Entonces todos los días teníamos nuestro grupo de gente siguiéndonos, teníamos que ir protegidas por los voluntarios hacia la posición de comentarista porque nos parábamos, no llegábamos, que si una foto, que si un autógrafo, era tremendo. El caso es que sí sabíamos que era el último. Almudena decía, ay, Palo, no quiero pensarlo. Digo, Almu, tenemos que seguir esto como si fuera un campeonato más. No podemos estar pensando que este es un fin de ciclo. Que es la última, ¿no? Exacto. Bueno, la gente fue súper amable porque nosotros subíamos a la posición de comentarista y allí nos encontrábamos flores, regalitos, cartas, de despedida. Hemos venido desde no sé dónde, y fíjate, estos desde Brasil, otros desde México. Y dice, Palo, que vienen por ti. Digo, ¿qué van a venir por mí? Vienen a ver el campeonato. Y en una de las transmisiones, la federación me hizo un homenaje allí con todo el pabellón en uno de los descansos y luego... pues yo creo que, no sé si fue el último o el penúltimo de los días... Alguien llevó una cartulina dentro de los 6.000 espectadores que ponía Paloma del Río y el realizador pinchó esa cartulina. Y esas imágenes se veían en el pabellón, en el marcador central. Y entonces empezó la gente, Paloma, Paloma, Paloma. Yo que iba a pensar que se iba a poner un pabellón de 6.000 personas diciendo Paloma, Paloma. Muy emocionante. Y luego la despedida de Almudena también fue muy emocionante, sus palabras. Fíjate que tu primera retransmisión creo que fue un campeonato de ping-pong, ¿no? De tenis de mesa, sí. De aquella época, de cuando tú entras y haces esa retransmisión a esta última, ¿no? Pasan más de 30 años, no sé exactamente qué. 38 casi. 38 años, ¿no? Te ha costado mucho, ¿no? Llegar ahí, ¿no? Porque me imagino que cuando tú entras en televisión... Primero porque no era, iba a decir que no era costumbre. No era habitual. No era habitual. No. No era habitual que una mujer hiciera ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, mira, es que claro. Los chicos jóvenes de ahora no se dan cuenta de que en el año 86 solo había una televisión que a las 12 de la noche, oración, despedida y cierre. Se acababa con 2 canales, la 1 y la 2, o UHF y VHF. Ahora ves canales por todos los sitios, posibilidad de imagen por todos los sitios, a todas horas... y era muy raro que una mujer en aquel entonces quisiera ser periodista deportivo porque
Ahora menos, pero era un sitio, era una actividad masculina, seguida por hombres, hecha por hombres, consumida por hombres, con un lenguaje muy andrógino. Y yo tuve la suerte de que cuando llegué de becaria el 1 de julio del 86, el tutor que nos asignaron nos dijo, bueno, a todos oyendo de aquí expresión nacional, internacional. Yo dejé deportes. Se sorprendió, no le pareció mal. No había mucha candidatura, había otro chico y yo. Éramos dos y yo entré en deportes y allí tuve la suerte de que había varias mujeres que ya estaban haciendo periodismo, que eran Mari Carmen Izquierdo. Mari Carmen Izquierdo es un poco la pionera. Yo creo que es la pionera a nivel de televisión, sí, porque luego indagando en periódicos y en radios no fuera de Madrid también había mujeres que escribían, a veces algunas con seudónimo para que no parecieran que era mujer, para que tuviera credibilidad su texto, porque había esa mentalidad entonces de, bueno, esto lo ha escrito una mujer, ¿qué va a saber una mujer de fútbol o de lo que fuera, ¿no? Y en ese momento estaba Mari Carmen Izquierdo, estaba Elena Sánchez, estaba María Antonia Martínez, María Escario también. Después, a lo mejor, no, María también sí, estaba, llevaba un año y medio, 2 años antes que yo, y luego en Barcelona estaban Olga Biza y Mercedes Milá, porque Mercedes hacía motor, Fórmula 1, y Olga hacía el Estadio 2. Y entonces, bueno, pues estábamos ese grupito de mujeres. Es verdad que la televisión te da más visibilidad que la radio y la prensa, pero sí, yo fui a lo que me dijeran. Pieza de fútbol, de natación, de baloncesto, vete a cubrir las elecciones del COE. Pues me iba. Yo a lo que me mandaran. Claro, porque quizá tampoco tenías a lo mejor, no iba a decir afán de notoriedad, porque está claro que si tú haces fútbol tienes una repercusión mucho más grande que si haces, supongo, gimnasia rítmica, ¿no? Claro, seguramente. Pero ten en cuenta que tú cuando llegas a una redacción que no es virgen. Ya estaba Valentín Requén haciendo las motos, Luis Migo López haciendo el balonmano, Frederic Porta presentando los fines de semana, estaban los que hacían José Ángel de la Casa haciendo fútbol. O sea, no es que tú llegas y ¿qué quieres hacer bonita? Sí, no, moverle la silla a alguien, ¿no? No, claro, eso ya estaba hecho. Entonces, estaba repartido y entonces surgió una transmisión de tenis de mesa como a los 6 meses de estar allí ya de contrato, ya había pasado la etapa de la beca y tal. Y entonces mi jefe me dijo, prepárate que dentro de 2 meses vas a tener una transmisión de tenis de mesa. Casualidad, Javier, que yo había estado federada por la Federación de Madrid de Tenis de Mesa y jugaba en el Palacio de los Deportes al tenis de mesa. Me sabía el reglamento, por lo menos. Pero una cosa es saber del reglamento, otra cosa es hacer una transmisión. Entonces, eso es lo que vas aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y vas mejorando, vas perfilando, vas quitando cosas que haces que no debes hacer, haciendo cosas, incorporando cosas, te vas dando cuenta de cómo tienes que moldear las transmisiones para que la gente lo entienda. Es que preparando la entrevista precisamente yo me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo al espectador que no conoce, pues a lo mejor ni siquiera el reglamento de algunas de las modalidades deportivas que tú retransmites, qué truco o qué tal para que se enganchen? Quiero decir, ¿cómo puedes captar un poco, no sé? En el fútbol a veces se levanta la voz y se da mucha emoción. Sí. Eso es algo que no he entendido mucho. Pero en tu caso, claro, tiene mucho mérito, ¿no? Pues mantener a la gente... Claro, lo primero que tienes que conocer es el deporte intensamente, profundamente. De hecho, ha habido veces, por ejemplo, la gimnasia es uno de los pocos deportes, si no el único, que cada ciclo olímpico cambia el reglamento. Entonces, cada 4 años cambia el reglamento. Toda la gente no lo sabe. Entonces, gimnasia masculina, gimnasia femenina y gimnasia rítmica. Yo me tenía que empollar 3 reglamentos diferentes, 3 códigos diferentes con unas puntuaciones diferentes, hasta el punto de que en alguno de los cambios han sido tan grandes que no lo entendía ni yo. Entonces pedí permiso a la Federación Española y hice los cursos de juez. De manera que yo tenía un conocimiento profundísimo del código para poder explicarle a la gente lo que estaba viendo, porque si no lo entendía yo, ¿cómo se lo voy a explicar a la gente? Y luego tendemos, y además esto es una cosa que hablaba con Juan de Dios Román, que lo hacía en balonmano, que él decía, sí, era seleccionador y era profesión, claro, de balonmano toda la vida. Parece una figura de ese deporte, ¿no? Y yo le decía, pero Juan, que es que nos das unas teóricas que yo no llego. Mira que yo le pongo interés, pero baja el tono, que no estás hablando para los eruditos. El erudito de balonmano ya sabe. Y el erudito de gimnasia o de patinaje ya sabe. Tú tienes que hablar para el que no tiene ni idea, para el que está jugando las cartas en un bar y que se enganche con esto. Entonces, también la primera transmisión de rítmica que hice, que la hice con Susana Mendizábal en un campeonato de España, yo
mucho lenguaje técnico, mucha fruslería, todo. Y entonces le pregunté a mi madre qué tal. Y me dijo, muy bien, pero no me he enterado de nada. Claro, entonces, claro, si mi madre, que está a favor de mí, que va a decir cosas buenas, no se ha enterado de lo que he hecho, entonces es que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, tienes que coger un lenguaje accesible a la gente, a todo el mundo, no solo al erudito, al que conoce bien el deporte, los técnicos, los especialistas, sino al que no. Yo hablo, ¿cuántos hay en España que sepan de gimnasia y que se sepan el código? 5.000, pero es que hacemos con nosotros 47 millones de personas. Yo hablo por los 47 millones y a lo mejor utilizo un lenguaje mucho más de casa y sobre todo lo que hago es emocionarme a la vez que se emocionan ellos. Entonces yo creo que eso me lo decía Lorenzo Milá, me dice, si es que parece que te tengo sentada al lado de casa y te emocionas tanto como me emociono yo. El deporte minoritario prácticamente, bueno, las televisiones privadas no existe, vamos a decirlo así. No les interesa. En televisión española y en las televisiones públicas algo existe, pero ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de falta de patrocinios o al final es la audiencia que dice, mira... Es una cuestión de rentabilidad. Es una cuestión de rentabilidad. Cuesta mucho además, ¿no? El deporte jamás, ni siquiera el fútbol es rentable. Fíjate que el Mundial de 2010 que compró Telecinco, lo compró Mediaset en concreto, lo repartieron entre Telecinco y 4 y se dio la mejor de las circunstancias posibles, que España llega a la final y los gana. Son 7 partidos más de España, más luego los que emitieron de otro sitio, de otros países y de otras selecciones, y en la mejor de las circunstancias, yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas de acababa el partido y acababa el intermedio y era con los 15 minutos de descanso, 15 minutos de publicidad. Claro. Entonces, intentar rentabilizar exacto. Y aún así, Mediaset perdió 28 millones de euros con el Mundial de 2010, que España se proclama campeona del mundo. Entonces, ¿qué haces? ¿Quién quiere los Juegos Olímpicos? Nadie. No los quiere nadie. O sea, no vas a ver los Juegos Olímpicos en una televisión privada nunca, porque tienes que pagar 60, 70 millones de euros por los derechos y tú no vas a tener publicidad suficiente para amortizar ese gasto que vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quería Juan Antonio Samaranch? Que los Juegos Olímpicos llegaran a todo el mundo y que se distribuyeran fundamentalmente por televisiones públicas. De ahí que lo compraba para Europa Eurovisión, para Asia Savisión, la OTI para Sudamérica, y que se distribuyera a través de las televisiones públicas, porque sabes que no van a ser rentables, y menos en Televisión Española, que desde 2010 no tiene publicidad. Ha habido una etapa en la historia del deporte español en la que, bueno, prácticamente ganábamos a todos, ¿no? Era la broma esta de soy española, ¿qué quieres que te gane? Muy gracioso, sí. Quizá se hizo un esfuerzo grande, luego hablamos un poco de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero se hizo un esfuerzo grande con motivo de los Juegos de Barcelona, yo creo, ¿no? Con el lado este. Claro, esto fue lo que de alguna forma impulsó el... Sí. O si quieres hacer una reflexión de cómo se ha cambiado el deporte. Antes no había tampoco, ¿no? Fundamentalmente el deporte femenino. Ten en cuenta que cuando... las medallas que había en los Juegos Olímpicos de los años 70, pero ni medallas. Ni medallas. O sea, es que eran diplomas, ¿no? Desde 1896, que son los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, hasta el 92, hasta 1992, han pasado 96 años. Hay 96 deportistas españolas que han participado en Juegos Olímpicos. Solo en Barcelona hubo casi el doble. O sea, es que el deporte minoritario no existía y el deporte femenino no existía. Pero claro, cuando eres país anfitrión de unos Juegos Olímpicos quieres hacerlo bien. Entonces, desde 17 de octubre del 86, o del 86, Samaranch dice aquello de a la Bilde, entonces empieza el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico, oye, tenemos que hacer un buen papel. Y con este plantel y este planteamiento de deporte que tenemos en España, no vamos a hacerlo. Entonces es cuando sale las becas ADO entre el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español y Televisión Española, en donde se profesionaliza, gracias al patrocinio de una serie de marcas, el deporte, a los deportistas, para que se dediquen únicamente a entrenar. Ese modelo funciona y ese modelo, bueno, pues cuando una cosa funciona no tienes que cambiar. Claro. Es verdad que ha ido variando, pero las becas para los deportistas siguen existiendo. Ahora no son como en aquel entonces, porque Televisión Española ya no tiene publicidad, pero se trata de ayudar a los deportes. Entonces, claro, esa generación
yo me acuerdo mi madre y mi tía que les encantaba el fútbol, o sea, que hasta 2010 no vieron ganar a España en ningún, ¿no? Y de repente, desde el 2008, que me parece que ganan la Eurocopa, hasta 6 o 7 años después, todo lo ganan. Y digo, bueno, los niños que nazcan ahora se van a pensar que España va a ganar siempre. No, España no va a ganar siempre. No. Esto es una cosa extraordinaria, sí, ¿no? Fruto o coleo de lo que fueron los Juegos de Barcelona y cómo llega suavemente en declive. O sea, no se ha llegado, o sea, ahora mismo ya no se mantiene el nivel de antes de los Juegos de Barcelona, se mantiene mucho más alto, pero el deporte normalmente es minoritario siempre y deficitario siempre. Entonces, por eso una empresa que busque rendimiento y que tenga un consejo de administración que busque rendimiento en las cuentas no lo va a tener nunca. Por eso o está en la televisión pública o no está, el deporte no está. ¿Quién da badminton? ¿Quién da Fórmula 1? ¿Quién da motos? Sí, cosas puntuales. Taekwondo, no sé, o natación sincronizada, claro. O gimnasia o patinaje. ¿Quién da? Nadie. No les interesa. Luego se les llena mucho la boca de los Juegos Olímpicos, pero a la hora, la verdad... Hablando de los Juegos Olímpicos, creo que son 16 Juegos Olímpicos, incluidos los Juegos Olímpicos de invierno. Claro. Me imagino, claro, es difícil a lo mejor, pero de todos esos Juegos Olímpicos, quizá los Juegos Olímpicos de Barcelona para ti tuvieron un poco, ¿no? Claro, claro. Sí. Sentirte, ¿no?, orgullosa. Hombre, quizá de casa. A mí me hubiera gustado tener unos Juegos Olímpicos en Madrid también. Olga Biza me decía, dice, es que tener los Juegos Olímpicos y tener los Juegos Olímpicos en casa es lo más. Claro. Pero yo sí tenía esperanza en 2012, en 2016 y luego ya en 2020. Y menos mal que los de 2020 no nos los dieron, que se los dieron a Tokio, porque con la pandemia hubieran sido un desastre. Yeah. Pero bueno, sí, fueron 9 de verano, 7 de invierno. Entonces, al hacer la gimnasia y el patinaje, los alternaba uno con otros. Los de Barcelona son un punto y aparte. Mi gran conocimiento del mundo del olimpismo fueron los primeros Juegos en los que estuve, que fueron los de Seúl, cuando me di cuenta de que los Juegos Olímpicos es mucho más de lo que vemos en televisión, que en televisión vemos la competición, pero luego toda la parte de allá, toda la trastienda. La logística, las grandes empresas, cómo se mueve el dinero. Sí, la propia convivencia. Sí, la convivencia entre compañeros, pero luego el supernegocio que son los Juegos Olímpicos. O sea, el supernegocio para el Comité Olímpico Internacional se mantiene callado y cuando llegan los Juegos Olímpicos, o sea, llegan los Juegos, tú das al botón, sale y te sale un espectáculo grandioso. Pero todo eso lo aprendí, o sea, me picó el gusanillo en Seúl y a lo largo de los años me he ido especializando en todo esto. He leído, preparando la entrevista, he leído que en algún momento has confesado que cada vez que escuchas el himno de los Juegos Olímpicos se te saltan las lágrimas. No, lloro a todo llorar. No es que las lágrimas forman parte de tu vida. Sí, sí. Y además, cuando hacía las transmisiones de las ceremonias con Amat o con Paco Grande o con quien más he hecho ha sido con Amat Carceller. El primer año le dije, yo ya le advertía, yo cuando llegue el himno me descompongo. Lloro y luego me compongo y sigo. Pero tú no te preocupes, yo estoy bien, no te preocupes y tal. Entonces yo les avisaba, sí, para mí es muy emocionante. Son muy emocionantes los Juegos Olímpicos y es muy emocionante oír el himno olímpico. Yeah. ¿En el mundo del deporte hay más o menos machismo que en otras actividades? Por el estilo, sí. Digamos que el ser humano no... No cambia. No cambia. A veces nos ponemos un barniz de buenistas, pero no, yo creo que es lo mismo y oyes cosas que dices, o sea, en los campos de fútbol especialmente, es que está el fútbol y el resto. Y entonces en el fútbol es donde se generan todo ese tipo de comportamientos que luego, lamentablemente, se pasan a otros deportes en donde no existe esto. Pero estos gritos de vete a fregar, ¿qué haces aquí, niñas? Es que hace un mes vimos un tuit en Instagram, una publicación en Instagram de un grupo de chavales, de un equipo de chavales de Cantabria de 12 años, 13 años, que juegan contra el equipo femenino, les marcan un 8-0 y lo que ponen en el hemos ganado 8-0 al equipo femenino, #a fregar. Claro, es que, o sea, esto, si estamos hablando de chicos de 12, 13 años, o sea, ¿qué han aprendido? ¿Qué han aprendido? O sea, ¿qué falta de respeto? Yo siempre,
Cuando hablo con los estudiantes o voy a dar charlas y hablo con universitarios o con personas adultas, les digo, ¿a vosotros os gustaría que eso se lo hicieran a tu hermana, a tu hija, que les dijeran eso? Entonces, ¿por qué consentís que lo digan a otra mujer, a otra niña, a otra jugadora? ¿Por qué consentís esto? Entonces, es una cuestión de educación y de una falta de respeto considerable hacia el 50% de la población que son las mujeres que practican deportes o que son árbitras o que ejercen. O sea, eso, si yo siempre se lo digo a todos, le digo, tú esto que acabas de decir, esta barbaridad y esta obscenidad y esta vulgaridad que acabas de decir, ¿a ti te gustaría que a tu hija se lo dijeran? No, ¿verdad? ¿Por qué se lo dices tú a esta árbitra? Entonces, yo siempre se lo acerco a su entorno personal a ver si así se sienten un poco concernidos, conmovidos. Pero el problema es que cuando estás rodeado de masa, sí, la gente te animas y te envalentonas y dices cosas que seguramente en el cara a cara no dirías. Bueno, tú has llegado, has conseguido pues, a lo mejor metas que quizá otras mujeres no las han conseguido, sobre todo si nos remontamos a años más anteriores a ti, ¿no? Pero ¿hubieras llegado más lejos sin la condición de ser mujer? Es decir, ¿a ti en algún momento no te han hecho jefa, directora de no sé qué? ¿O no era tampoco una de tus, No. Mira, tus ambiciones? Javier, yo he dejado que la vida me sorprendiera. Sí, no ha habido... Yo estudié periodismo trabajando en una UBI, cerca de aquí, en Juan Bravo. Tu padre, ¿no? No, mi padre conocía, ¿no? Mi padre conocía a un amigo, no. Y yo trabajé en una UBI, trabajaba de 10 de la noche a 8 de la mañana, dormía 4 horas por la mañana y por la tarde iba a la facultad. Estuve los 7 años, o sea, el primer año, luego después hice COU y luego hice los 5 años de carrera. Cuando estás entre los 19 y los 26 años en una UBI, en donde estás con personas que están sufriendo, con niños, con fallecimientos, con personas que se aferran a la vida y la pierden o que se aferran a la vida y la ganan, con dolor, con sufrimiento de ellos y de su familia, aprendes mucho. La vida te enseña mucho. Y en ese escenario en donde las personas están tan vulnerables, que están en una cama, con un libro, un periódico, sin nada, sin posesiones, y solas, sin familia, con otro paciente al lado, a la derecha e izquierda, todos se olvidan de los relojes, de las casas, de los yates, de los no sé qué, y todos tienen un deseo común. Lo que quieren es tiempo. Entonces, claro, cuando la vida te pone en esa tesitura, entre 19 y 26 años aprendes de la vida muy rápido, y las frulerías y las tonterías las aparto. Y entonces procuro que la vida me vaya poniendo donde me tenga que poner. No he sido especialmente ambiciosa en el mundo laboral. Yo quería ser periodista y periodista deportivo y lo conseguí. Luego, a través de mi trabajo y a través de hacerlo bien o con una responsabilidad que parece que a mis jefes les ha gustado, me han ido poniendo más responsabilidad encima, más y más. Luego me hicieron redactora jefe. Pero si yo no he sido capaz de considerar yo misma que no estaba capacitada para hacer lo que me estaban proponiendo, lo rechazaba, pero no me dejaron. La única vez que rechacé un puesto no me lo admitió mi jefe y me dijo, ponte como quieras, pero lo vas a hacer. Y fue un real decreto. O sea, me tuve que comer mis palabras y tuve que hacer una cosa que yo creía que no estaba capacitada, que era dirigir el programa Cerca de las Estrellas con 28 años. Y en ese momento era Julio Bernádez, el director de deportes, y me dijo, haz lo que te parezca. Yo le dije, yo no, pues, si tengo 28 años, si llevo 2 años en televisión española. Luego te tienes que enfrentar también a tus compañeros veteranos, que se supone que están aspirando a tener ese puesto y que te dan a ti, que llevas 2 años. Entonces hay que pelear mucho también con todo eso. Y sí me hubiera gustado que hubiera más gente que confiara en las mujeres, porque normalmente mi experiencia me dice que yo lo que he vivido es que muchas veces la responsabilidad y los puestos de responsabilidad se lo dan a chicos, a hombres, a varones que a veces no tienen la preparación suficiente y que están un poco verdes en lo que están haciendo cuando hay mujeres. O sea, ¿tú crees que existe todavía esa discriminación? Seguro, o sea, no hemos adelantado...
Nada. O sea, además es que no tienes más que ver la pirámide. ¿No? Saca estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, las empresas siempre, ¿no? Presidentas de federaciones o presidentas de federaciones, 66 federaciones. Bueno, me refiero en general incluso. No, en general. De la economía, o sea, es que ya no hablo del mundo del deporte, hablo de universidades, de empresas, de bancos, de empresas del IBEX. ¿Y qué pasa? ¿Que las mujeres somos tontas? O sea, que no valemos para estar en esos puestos. Se produce una endogamia, vamos, como yo conozco a Pepito, tiro de Pepito, pero a lo mejor resulta que tienes a María al lado, que es tan buena como Pepito, pero tú tiras de Pepito. Entonces, yo creo que si las mujeres estuvieran en los puestos de gobernanza, en los puestos de responsabilidad, organizarían sus equipos también con muchas más mujeres. Sería bueno también, de repente, empezar a cambiar un poco la rutina de esto. A ver cómo funcionaba. Estoy segura de que no iba a funcionar. Oye, ¿sigues viendo el deporte en televisión? Mucho, ¿Te sientes nostalgia de alguna forma? ¿O ya, ninguna, has pasado página? No, yo ahora soy espectadora. ¿Ves los deportes que te gustan? ¿Qué deportes te gusta ver? Pues mira, en deportes de equipo el rugby. Muchísimo. Estoy deseando que llegue la última semana, el mes de enero, para ver 6 naciones. Que normalmente son 2 partidos el sábado y 1 el domingo, y me suelo ver los 3. Me gusta mucho el snooker. No me gustan nada las estridencias. Entonces, claro, en el fútbol, que es una narración a gritos, no te digo en radio, pero también en televisión, me perturba. Entonces, a veces lo que hago es quitarlo y poner el sonido ambiente. Entonces, yo veo como si estuviera en el campo, sin gritos de personas que me chillan. Me encanta el atletismo, pero soy una apasionada, me encanta. Había veces que me cogía vacaciones en agosto para ver por las mañanas la semana del Mundial o del Europeo de Atletismo, las sesiones de clasificación de pentalón, o sea, no te digo la carrera a 100 metros, todo. Entonces, por las mañanas, pero verlo con tranquilidad sin tener que estar trabajando sobre ello. Me gusta el ciclismo, las grandes rutas, me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos, veo deportes como el resto que no seguimos el resto del año. Y me gustan los que hacía yo, la gimnasia y el patinaje, especialmente patinaje. ¿Alguna vez has llegado a odiar el fútbol? Lo digo, o sea, en el sentido de decir, lo acapara, ¿no? O sea, tú coges el final de cualquier telediario y si hay algo de baloncesto, bueno, si ahora con Carlos Alcaraz ha ganado no sé qué, pero quiero decir, no hay apenas información de lo que llamabais vosotros el polideportivo, los programas aquellos que se hacían en la 2, ¿no? Que había muchos programas de ese estilo, ¿no? Odiarlo no, pero tengo una dicotomía en la cabeza. Por un lado pienso que es lo que mueve el mundo del deporte. Por otra parte no entiendo cómo las cadenas de televisión dicen deportes y luego los 5, 8, 9 minutos van a ser solo fútbol. Llámale fútbol, ya está, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que yo he vivido en televisión española es que hay una pelea permanente con los editores del telediario para incluir noticias que no sean de fútbol. No. Porque dices que todos los fines de semana juegan al baloncesto, al balonmano y hay ligas femeninas de todo. Y solo hablamos de fútbol y de la NBA. Hoy, por ejemplo, las noticias de hoy eran fútbol y NBA. Nada más. Y bueno, el partido de tenis de Sabalenka y Kyrgios, pero excepcionalmente, porque ahora estamos en un periodo en donde no hay competiciones. Claro, no hay tanta actividad, ¿no? Claro, pero tiene que ser una militancia por parte del director de deportes, o directora en este caso, o de las personas que tienen que hablar con los editores de los telediarios para incluir deporte femenino y una cuestión de constancia, es decir, porque sí, todos los días vamos a dar una noticia de deporte femenino y de otra especialidad que no sea fútbol. Pues, para crear afición entre los chavales, a veces es que vienen de temas casi familiares, pero claro, una niña que tiene que dedicar mucho tiempo al entrenamiento, sobre todo en la gimnasia, supongo, o en la natación sincronizada, o en el patinaje, ¿no? Quiero decir, la gente necesita también alguna motivación especial, ¿no? Porque, claro, no se gana dinero por otro lado, ¿no? Claro, pero muchas veces... No es el... Mira, se produce después de los Juegos Olímpicos una subida de licencias en muchos deportes que han aparecido en imagen. Claro. Y luego, yo no he conocido, Javier, jamás, nunca, a nadie de todos los deportistas que he conocido, y mira que he conocido durante 38 años, a nadie que no haya tenido un referente que han visto en televisión.
de cuántos niños y niñas han empezado las actividades extraescolares de una manera tonta a la salida del colegio, con la gimnasia, con el baloncesto, con el karate, con el taekwondo, y que han encarrilado su vida a través de una actividad extraescolar que luego se ha convertido prácticamente en su profesión. Y todos han tenido un referente que han visto por televisión. Todos querían decir, yo quiero ser como Javier Fernández, yo quiero ser como Nadal, yo quiero ser como Mireia. Si montamos a Paco... O Paco Fernández Ochoa. O sea, todos han tenido un referente. Que nadie hacía, ¿no? Esquí, yo creo que esquí no. vamos a tener aquí Claro. si somos el país más meridional de Europa. Sí, claro. O sea, que aquí esto de tener hielo permanente o nieves permanentes para poder esquiar en verano solo lo tienen Austria y Suiza y Alemania. Pero claro, los españoles se tenían que ir a Latinoamérica, Argentina, a la Patagonia, a esquiar en verano para entrenarse para cuando llegara la temporada. Entonces, todos han tenido un referente y todos han querido imitar a ese chico o esa chica. Entonces, por ahí se encarrila el deporte y por ahí empiezan. Entonces, esos diamantes, esos diamantes en bruto hay que pulirlos para convertirlos en brillantes. Y en España, pues prácticamente es fútbol lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ser la mayoría? Futbolistas. Sí, además es donde se gana más dinero, donde sale más en... Sí. ¿No? Estás en el... Todos van vestidos igual, peinados igual, se pone de moda un peinado, van todos igual. O sea, es que se mimetizan, todos parecen el mismo. Alguna vez, yo no sé, en alguna entrevista aquí, que no sé si fue con Javier Ares, donde decía... Sí, hemos tenido muy buenos deportistas, pero realmente nos ha fallado a veces los directivos. Quizá ahí, en el fútbol precisamente es uno de los deportes donde ha habido gente que ha llegado ahí porque por afán de notoriedad o por sus negocios o por tal, ¿no? Eso, si quieres hacer, aunque no Mira, es un tema cuando estás de directora de contenidos de Teledeporte tienes que reunirte con todos los presidentes de las federaciones, porque Teledeporte no puede emitir lo que quiera, tiene que emitir lo que pueda porque las federaciones te ceden los derechos. Los dueños de los derechos son las federaciones. Y yo me he tenido que reunir con hombres, la mayoría de ellos, y alguna mujer, muchos con una mentalidad muy moderna, pero otros muchos con una mentalidad muy antigua, pero muy antigua, de venir a ofrecerte... O sea, no conozco ningún deporte, salvo la gimnasia rítmica, que solo lo practiquen las mujeres. Porque incluso la sincronizada ya la practican hombres y mujeres. Pero federaciones que tienen entre sus deportistas hombres y mujeres, sí que el presidente, la máxima autoridad de esa federación, te venga y te diga, aquí tienes la competición que quiero que me emitas. Y entonces yo miro y digo, ¿y las mujeres? No, las mujeres no, porque... No, las mujeres sí. O sea, tú tienes un hijo y una hija y solo le das de comer al hijo. Dame una razón. ¿Por qué no me dices que emita deporte femenino? ¿Cómo vamos a hacer que crezca el deporte femenino si no lo emitimos? Bueno, todo tipo de excusas de no... Que no puedo. Que no estás hablando con Paloma del Río, estás hablando con la directora de contenidos. La directora de contenidos tiene que tener una razón de peso para decir que en tu deporte solo vamos a emitir la categoría masculina. Y no la tengo. Entonces, claro, tienes que convencerles de las mejores maneras. O sea, tú eres una federación, eres un organismo público, yo soy una televisión, soy un organismo público. Que tengo que ir al Parlamento, no yo, el presidente en ese momento, a explicar por qué en tu deporte solo se da la competición masculina. Y yo no tengo ninguna respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando los parlamentarios, los diputados o los senadores me pregunten por qué en tu deporte solo damos la competición masculina y no la femenina, yo te voy a remitir la pregunta para que tú me la contestes. Entonces, claro, amigo, cuando ya les dices, oye, que ya no es conmigo, sino que tienes que ir al Parlamento a dar explicaciones, ya se replantean las cosas. Pero afortunadamente eso fue hace ya tiempo, hace los primeros años en los que yo estuve en la dirección controlando el contenido de Teledeporte, y ya hay una mentalidad, hay nuevos dirigentes y ya entienden que evidentemente ahora mismo no se puede uno imaginar que en el desarrollo de un deporte no se mida a la par. La política deportiva tampoco parece que interese demasiado, ¿no? Es decir, normalmente siempre el deporte va unido pues, a educación, cultura y deporte. Tampoco es un dato, pero es verdad que muchos de los ministros
que llevan deporte, jamás han hecho deporte, ni han ido salvo cuando hay una competición, ni tienen conocimiento, cuando tienen que entregar una medalla o cuando tienen la posibilidad de ver una final, ¿no? O así, ¿no? Sí, siempre me ha parecido, igual que en otros países como en Francia o en Italia, hay un ministerio de deportes. Dar ejemplo de alguna manera, lo que te quería decir. Claro. Sí, hay un ministerio específicamente de deportes, eso ya te da una idea del nivel de importancia que le dan allí. Aquí es el tercer apellido de uno de los ministerios. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Con una, digamos, organización política a través del Consejo Superior de Deportes y deportiva a través del Comité Olímpico Español. Pero es el tercer apellido de un ministerio. Entonces, luego yo veo que la gente se le llena la boca de deporte porque nuestros deportistas, pero si tienes la posibilidad de cambiar eso y de darle el peso y la prestancia y la presencia al deporte, pues como le das a la cultura. Si yo no digo que a la educación, a la cultura y al deporte le quites nada, pero no dejes el tercer apellido del deporte, porque el deporte siempre sale perdiendo de todo esto. Es el tercero, es el olvidado. Tu larga trayectoria, volvemos a la larga trayectoria, bueno, tu trayectoria profesional ha recibido reconocimientos. Cuando te jubilas, incluso algunos más, supongo que es un poco pues a una trayectoria y tal, ¿no? Pero ¿ha habido algún reconocimiento que te haya emocionado más? Porque claro, no vamos a enumerarlos porque nos pasaríamos aquí... 65 yo. Por eso yo cuando vi yo los conté un día y dije... En tu biografía vi dije, wow, es que claro, tienes la medalla al mérito deportivo... Tengo la de plata primero y luego la de oro. Tengo el premio Ondas. Claro. El premio Ondas me gustó mucho porque el premio Ondas suele darse siempre a periodistas que suelen salir en imagen. Ajá. Y yo estaba siempre haciendo locuciones. Tu voz era reconocible. Era la voz a la que le estaban dando un premio Ondas. Entonces, el premio Ondas me gustó mucho. Este verano me han hecho doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la Academia de Televisión me han dado el premio Talento, me han dado el premio Iris. No sé, hace nada en los premios en el Ayuntamiento de Alcobendas, ayuntamientos de todo pelo, o sea, me refiero de todo color político, me da igual de una cosa de otra, universidades, fundaciones, más modestos, menos modestos, ayuntamientos de todos los sitios de España, de toda la geografía, desde Galicia a Canarias, a Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Entonces yo estoy súper agradecida porque, bueno, siempre he intentado apoyar al deporte y apoyar al deporte femenino especialmente, porque no tenían esa voz, y yo creo que a lo mejor no es que sea la mía la importante, pero por lo menos poner encima de la mesa la desigualdad tan tremenda que hay entre las mujeres y los hombres que practican deporte en España, porque no puede consentirse que en un mismo equipo de fútbol los hombres viajen en avión cada semana, que se tienen que desplazar, y las mujeres lo hagan en autobús. No. Yo digo, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué esta semana el avión, en vez de utilizarlo los hombres, lo utilizan las mujeres? ¿O por qué a las mujeres siempre les toca el peor turno de entrenamiento a las 8 de la tarde con el frío, cuando el campo está destrozado? Como decía Dori Ruano, nosotras íbamos al Mundial de Ciclismo y a los hombres les daban chuletones y a nosotras nos daban filete empanado. O sea, en el mismo equipo y en el mismo Mundial. Entonces, claro, es que te pones a enumerar estas cosas que parecen mentira. Es muy duro. Oye, normalmente cuando a los periodistas deportivos como que parece que, bueno, que les interesa sobre todo el deporte y no suele ser así. También iba a decir que son periodistas que les preocupa, supongo, pues tu país. Yo no sé si tú sigues la actualidad de cómo ves un poco la situación actual a nivel político. No sé. Me leo 15 periódicos al día. Pero parece, bueno, 15 periódicos de todo pelo también. El tema de los acosos y todo eso, me imagino que te parecerá un poco... Tremendo. O sea, me parece mira, cuando veo las tertulias en televisión, veo a los periodistas más o menos siempre son los mismos y tal. Y todos saben de todo. Y nunca veo periodistas deportivos. Como si nosotros solo nos dedicáramos al periodismo deportivo. Y yo sigo la actualidad, y sigo los debates en el Congreso, y sigo la subida de la bolsa, y cómo ha subido el oro, o cuánto vale el barril de petróleo. Todo eso también me interesa. Soy periodista. El periodista no solo es periodista deportivo, es periodista para todo. Entonces, yo por las mañanas me paso 1 hora y media leyendo los periódicos todos los días. No solo los deportivos, sino de todo tipo. Y me interesa saber lo que pasa, cómo van las cosas, los intercambios. Por ejemplo, pues hoy las entrevistas que ha tenido Trump con Zelensky, a ver si de una vez acaba la guerra con Rusia. Lo que pasa, si va a haber
alerta amarilla porque va a haber lluvias, o sea, todo ese tipo de cosas me interesa y me gustan los informativos y me gusta estar al tanto. Veo acabo de meter un meneo a esto. Veo los diferentes, oigo diferentes radios, veo diferentes... Y haces tu composición. Claro, yo creo que el periodista lo que tiene que hacer es nutrirse de fuentes para luego sacar su propia consecuencia y conclusión con respecto a lo que también tiene de su archivo propio. Porque si solo te informas por un periódico, por una radio, por una televisión, solo vas a tener ese punto de vista y a lo mejor hay otros que también te interesa saber. Entonces, yo por eso procuro tener la mayor cantidad posible de fuentes, incluso las que no debería, como puede ser Twitter, que es un estercolero, sí, pero también por ver... Generando además, ¿no? Uy, un horror porque bajo el anonimato se permiten cosas que son vulgaridades. La gente, sobre todo con seudónimo, se permite el lujo de insultar y de decir y de meterte en tu vida y de decirte groserías, que yo con eso lo que hago es bloquear directamente. O sea, yo no permito que vengan a mi casa, tú no permites que vayan a tu casa a insultarte, pues no, yo tampoco. Entonces me insultan, me dicen una barbaridad, una grosería, pum, fuera. No te aguanto, no te quiero en mi vida. Hablando de nuestra casa, de tu casa prácticamente ha sido siempre Televisión Española. ¿Y qué opinión tienes de Televisión Española? Porque, bueno, cada gobierno intenta, lógicamente, pues, establecer sus controles. ¿No? Ahora se dice que es más sectaria que antes. No sé, ¿habría que cambiarla de arriba abajo? ¿Tú qué crees? Tú que has estado dentro y que la conoces por dentro bien. Mira, ¿no? Yo te digo... Porque han sido toda tu vida ahí, ¿no? Los periodistas somos los mismos. O sea, el personal somos los mismos. Los únicos que cambian es el 2% del equipo directivo. Pero la misma periodista que hace el Congreso en el año 90 lo sigue haciendo ahora. Entonces, fíjate si han cambiado... partidos políticos, ha llegado el PP, luego ha venido el PSOE, luego ha habido un presidente que era nombrado por el PP, otro presidente que era nombrado por el PSOE, otro independiente, luego este cese. O sea, los mismos hacemos las mismas. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que te mandan consignas políticas. A mí, bueno, yo estoy en deportes, es verdad que eso es un oasis comparado con los que están en nacional o internacional, pero yo estoy segura de que allí no nada. Pero a los directivos de Televisión Española, muchos de ellos el deporte yo creo que lo consideran como algo, ¿no? Residual, sí. Residual, ¿no? O sea, no ha habido alguno, porque no, por dar, si quieres dar algún nombre, del mejor al peor o... Bueno, alguno que considerara el deporte con su peso específico y Santiago González, que ahora está en Antena 3. Sí. Ese sí consideraba el deporte como una pieza fundamental. Pero claro, es que yo he estado 40 años, o sea, imagínate. O sea, he estado 38 años por ahí, y perdí la cuenta, me parece que llevaba 13 o 14 directores generales, otros tantos directores de... Pero el deporte era siempre como secundario, es lo último de la escaleta del telediario, ¿sabes? Es lo primero que se cae cuando los de por arriba se han pasado de tiempo, los de por abajo van eliminando piezas y lo primero que se cae es el deporte. Entonces, ya con eso ya te dice todo de la importancia que le dan. Pero ha habido equipos directivos que sí le han dado. Luis Fernández le dio mucha importancia. Y Javier Pons, o sea, el equipo de Luis Fernández y Javier Pons. Antes de que entrara la ley de financiación en vigor, que entró en 2010, porque luego ya con la ley de financiación se pega un recorte brutal a todo y el hecho de que quitaran la publicidad lo que hemos hablado además de los derechos, ya no hay tantas posibilidades. No había posibilidades. Claro. Hubo que recortar desde series como Águila Roja, este tipo de series que se hacían antes y de compras de paquetes de películas que se compra la grande pero luego tiene adosadas 6 o 7 pequeñas o grandes derechos deportivos como puede ser el Tour de Francia, pero que luego viene adosada también con una serie de pruebas más pequeñas. Pero la entrada de la ley de financiación en 2010 supuso un recorte brutal de dinero que hubo que recortar en todas las áreas. Pues muchas gracias, Paloma, que ha sido un placer escucharte. Y pues muchísimas gracias a vosotros. Que te vaya todo bien. Muchísimas gracias, esperemos que te vaya bien el nuevo año. Exacto. Lo viviremos con alegría y con tranquilidad. Ahora que toca ahora ver la vida desde fuera de los atascos y ahora una vida mucho más tranquila, con la agenda en la mano y haciendo lo que
en cada momento te parece, sin la necesidad de estar fichando todos los días.